Muy bien, abrimos, dice por aquí Misael, abriendo la sesión de hoy, que sí, vamos a enfocar en marco teórico, si podrían abarcar antecedentes. Bueno, cuando lleguemos un poquito ahí vamos a abordar un poquito ese tema. Por ahora quiero darles la bienvenida a todos y todas nuevamente. eh, por unirse el día de hoy. Recuerden que esto es una iniciativa de la carrera de Administración Educativa con el objetivo de darles un reforzamiento y aclarar en un espacio abierto en el que podamos construir conocimiento entre todos y todas, eh, abordar dudas que tengan en relación con el paso o en la fase del proceso de construcción de su proyecto, de su anteproyecto final de graduación. Entonces, por eso estamos así, aquí el día de hoy. Muy bien, voy a abrir compartiendo un poquito pantalla para que iniciemos este recorrido tan interesante en el tema de marco teórico. Preguntan también si pueden grabar la charla, Misael. Sí, de hecho está siendo grabada en este momento para poder compartirla posteriormente en nuestro canal de YouTube. Pero si usted desea, puede hacer la grabación también. Muy bien. El día de hoy, que por cierto nos acompaña don Olman Bolaños, encargado de la carrera de Administración Educativa, y eso nos pone muy contentos contar con su presencia y los importantes aportes que puedan hacer en este tema. Así que muchas gracias por estar. El día de hoy queremos abordar el tema de aportes para la construcción del marco teórico. Sé que para algunos y algunas de ustedes la construcción del marco teórico o hacer un trabajo final de graduación, pues no es algo nuevo, ya posiblemente han pasado por ello. Así que más bien el día de hoy, aparte de eso, que espero poder colaborarles y aportar algo adicional a su experiencia, que más bien sean ustedes quienes puedan darnos aportes, tips, un poco de las experiencias que han tenido anteriormente y que puedan apoyar y ayudar a estudiantes cuya primera experiencia en TFG es esta. Así que bienvenidos todos los aportes que nos puedan brindar. Si vamos a utilizar esta dinámica, voy a ir explicando. Si tienen alguna duda, comentario, pueden incluirlo en el chat. Y si es algo como un poco más complejo, ¿verdad? Podemos más bien dejar un espacio al final para poder ver la consulta específica, ¿de acuerdo? Así que dicho lo anterior, iniciamos. Lo primero que quiero hacer el día de hoy es que revisemos un poquito qué es lo que entendemos por marco teórico. Para eso les invito a ingresar a menti.com y hacer sus aportes para construir nuestra nube de palabras. Tienen el código acá a la izquierda. Pueden hacerlo también mediante el código QR que tienen ahí en pantalla para que juntas y juntos pues hablemos un poquito de qué estamos entendiendo por marco teórico. Aquí hay un tema interesante y es que en primera instancia no es lo mismo hablar de un marco teórico que hablar de un marco conceptual. Así que les escucho y les leo. Voy a abrir la página este, para poder ver sus respuestas en la página de menti.com. Enfoques 332063. Conceptos referentes de un tema. Fundamentación. Enfoques, APA, muy importante. ¿Qué más? Tenemos bastantes personas el día de hoy que nos acompañan. Son 10 personas, así que espero poder leer al menos un aporte de cada una de las personas que nos acompañan. En efecto, son conceptos, bueno, parte del marco teórico son conceptos referentes a un tema
Es lo que nos permite fundamentar nuestro tema, nuestros argumentos en torno a una problemática. Es teoría. ¿Qué más dice acá? Estudio, enfoques, bases del conocimiento, el referente disciplinar. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Alguien más? Sí, bueno, pues aquí hay un denominador común que es teoría. Ajá, bueno, pero ¿y eso qué? ¿Para qué nos sirve toda esta teoría en la elaboración de nuestro marco teórico? Análisis. Esto es muy importante. ¿Quién más? Excelente. Bueno, muy bien. Vamos a quedarnos con estos aportes que nos están planteando, que considero que es un buen comienzo para lo que tenemos entre manos el día de hoy. En efecto, un marco teórico es digamos, una base de información que nos permite construir una referencia, conocer a fondo un tema en particular y con base en eso construir nuevas capas para ese conocimiento ya existente. Vamos a pasar de nuevo a nuestra presentación. Vamos a definir como marco teórico un conjunto de conceptos con diferentes niveles de abstracción que se articulan para orientar la forma en que comprendemos un fenómeno o un problema de investigación. Y se llama marco teórico porque delimita, propone límites y acota los ámbitos conceptuales de la investigación. Ajá, ¿y esto cómo se come? ¿Qué significa en relación con mi plan de mi anteproyecto? En realidad el marco teórico abarca, como decía alguien anteriormente, incluso lo que corresponde a la parte de antecedentes. Cuando empezamos a leer, empezamos a indagar información sobre el tema que nos interesa. Que nos interesa hablar sobre liderazgo pedagógico, empezamos a revisar qué hay de liderazgo pedagógico. Que nos interesa hablar de liderazgo pedagógico en escuelas unidocentes. Empecemos revisando qué hay sobre el liderazgo pedagógico. ¿Hay algo sobre liderazgo pedagógico y escuela unidocente? Busquemos qué hay sobre escuela unidocente. Y de este modo nos vamos dando cuenta, por ejemplo, que hay temas que ya están ampliamente estudiados o que hay temas sobre los que hay muy poca información o que la forma en que entendíamos un problema determinado no es tan así, como que en realidad teóricamente hablando pues hay una forma distinta de abordar el tema. Entonces, en realidad cuando empezamos a revisar y a leer, pues nos vamos acercando un poco más a nuestro tema de investigación. De repente nos damos cuenta, ay mira, pues a nadie se le ha ocurrido hablar de esto. O de lo contrario, bueno, ya esto está como súper revisado y súper estudiado, entonces vamos a buscar otra cosa. Cuando hablamos de marco teórico, como les decía, estamos hablando en efecto de lo que corresponde a los antecedentes de la investigación, qué se ha hecho a nivel nacional, a nivel internacional, qué formas de investigar el tema se ha desarrollado, qué es lo que está pendiente. Es una especie de estado del arte, lo primero que tenemos que hacer para acercarnos a un tema. Luego lo que corresponde a bases teóricas más amplias y en un tercer momento definición de términos básicos. Ojo, ¿qué significa esto? Que un marco teórico no es solamente que voy a definir teóricamente una serie de conceptos. Liderazgo pedagógico es esto. Que escuelas unidocentes es esto. Sino que eso es solamente una parte de lo que es el marco teórico. La otra parte corresponde a decir, bueno, cuando estamos hablando de liderazgo pedagógico, ¿cómo lo vamos a entender? ¿Desde qué punto de vista? Vamos a darnos cuenta muchas veces que sobre un mismo tema se escribe de diferentes formas. Recordemos que todo el conocimiento tiene bases filosóficas y las bases filosóficas sobre las cuales se construye conocimiento a veces son muy distintas. Entonces de repente encontramos que hay dos formas diferentes o 3 o 4 formas de explicar un fenómeno determinado. Y nuestro trabajo como parte de la construcción de nuestro marco teórico es escoger desde dónde queremos abordar un tema. Entonces, no es que vamos a hacer mesa gallega y agarrar los 4 conceptos que nos encontramos, no. Tenemos que decir, bueno,
ok, estos son los 4, entonces está un enfoque más positivista y un enfoque más, más humanista, pero yo quiero desarrollar mi tesis desde el enfoque más humanista. Entonces, esa es una de las grandes decisiones que tomamos cuando construimos un marco teórico. ¿Desde dónde yo me voy a acercar a un tema? Uh-huh. Entonces, esto es muy importante, ir haciendo estas decisiones, porque es lo que nos va a permitir ir dándole un estilo particular a nuestro anteproyecto. Uh-huh. A veces no hay una razón concreta que una teoría sea mejor que otra. A veces incluso es un tema de personalidades. A veces es un asunto ay, la verdad es que me gusta más este enfoque que es como más lineal, más cuadrado. Me gusta para poder entonces hacerlo de corte positivista y hacerlo más cuantitativo. Son estilos. No hay una sola forma de hacerlo. Y eso es lo más bonito de todo. Que de repente en un anteproyecto, en un antecedente nos damos cuenta que ya se investigó un tema, nuestro tema, pero desde un enfoque cualitativo. Y nosotros decimos, no, yo quiero hacer lo mismo, pero más bien desde esta otra línea. Eso se puede hacer. Y es lo que permite que haya tantísima diversidad en la producción del conocimiento. Muy bien, aquí tenemos una intervención de Misael que dice, para el marco teórico que nos piden debemos de tener una postura, considerando a todos los autores, o es abordar una teoría desde nuestra perspectiva o un estilo de investigación particular. Una vez que ustedes tienen conocimiento, que para eso son los antecedentes, de más o menos cuáles son los enfoques o las líneas de trabajo que existen para entender un tema en particular, ustedes hacen una selección. Que a ustedes les parezca como la más, o ya sea, ustedes tendrán sus criterios para seleccionar una u otra. Y el estilo de investigación, o digamos, o la línea que va a llegar a la investigación, si es quali, si es quanti o lo que sea, va a estar definido por el modelo teórico que ustedes seleccionan. Por ejemplo, si ustedes dicen, bueno, yo quiero hacer una investigación sobre liderazgo pedagógico, pero desde las experiencias de las personas, desde un enfoque entendido el liderazgo pedagógico como una experiencia personal, por decir algo. Entonces, muy probablemente ustedes van a decir, puchica, no, es que esto es como más bonito sería entrevistar a la gente, conversar. Entonces, eso sería como una investigación de una investigación de corte cualitativo, perfectamente. Algo está pasando. ¿Están viendo bien mi pantalla? Es que tengo aquí en mi Sí, monitor. totalmente, Flor, se ve bien, se ve bien. Excelente. Muchas gracias, Olman. Te escuchamos. No, muy puntualmente en relación a lo que plantea la pregunta de Misael, esto es importante, vean. Obviamente en el marco teórico nosotros tenemos que relacionar esos referentes disciplinares con los objetivos de mi investigación, ¿verdad? Pero siempre es importante partir de la disciplina, ¿verdad? En este caso, la administración educativa, y como lo ha planteado Flor en el ejemplo, si vamos a trabajar prácticas de liderazgo pedagógico, vamos a profundizar sobre eso. No hay un solo referente en términos de liderazgo pedagógico, hay muchos referentes. Entonces, en el marco teórico, ustedes también tienen que poner a dialogar diferentes referentes teóricos, diferentes posturas, de manera que coincida o se relacione con el interés y los objetivos de su trabajo. Por eso los objetivos tienen que estar muy claros, porque algo importante ya para la pregunta que viene, ¿verdad? El marco teórico no es solo definir qué es liderazgo pedagógico, sino que si ese liderazgo pedagógico tiene relación, o el barrido de esa comparación que vamos a hacer, con los objetivos que estoy pretendiendo desarrollar en mi investigación. ¿Por qué? Porque después voy a poner a debatir esa teoría cuando yo tenga mis resultados, que eso es un trabajo un poquito más elaborado que hay que desarrollar, pero es fundamental que ustedes vayan entendiendo esto. Siempre a partir de campo disciplinar, pero lo que voy a trabajar, a discutir como referentes teóricos, y ojo con esto, pueden ser referentes teóricos clásicos. Por ejemplo, si ustedes van a trabajar la pedagogía y van a trabajar prácticas pedagógicas desde la dirección educativa, ustedes pueden utilizar a Paulo Freire perfectamente, no pierde vigencia, pero tienen que justificar por qué ese referente teórico, porque entonces vamos a entrar con el tema de la vigencia o no de las fuentes bibliográficas. Acá el asesoramiento del director o la directora es fundamental para que ustedes logren empatar esto, pero nada más quería que colocáramos eso, ¿verdad? No es que ya encuentro la fuente acá y encuentro un autor chileno, vamos a ver, Aravena, que es un autor que ha escrito sobre liderazgo.
Entonces, lo menciono, ya definí qué es liderazgo. No, hay que profundizar, hay que leer. El marco teórico implica bastante lectura para llegar a esa síntesis donde ya mi visión de lo que es el liderazgo queda un poquito más elaborada. Pero porque para complementar esto que señalábamos por ahí. No, súper, súper, súper. Muchísimas gracias por el aporte, porque más bien me da pie a retomar lo que dice Giancarlo. Dice, por lo que entiendo, se pueden contrastar incluso los referentes teóricos encontrados. Exactamente. Incluso a la hora de redactar, por ejemplo, podemos decir, fulano de tal define liderazgo de tal y tal y tal forma. Que difiere o en contraste con fulano de tal que lo describe de esta otra manera. O ambos autores tienen el denominador común de que le ponen énfasis a esta característica. Entonces, esto es muy importante porque significa que no solamente voy a agarrar y copiar texto y citas y vean, yo sé que me dicen, ay, sí, ya hicimos una tesis anteriormente. No, pero es que sucede y sucede frecuentemente. No es que voy a agarrar una cita textual y voy a agarrar otra y la voy a poner debajo, sino que es necesario que hilemos esas referencias, esos referentes, que se refleje que en efecto los leí, los entendí y me puse a reflexionar sobre diferencias, semejanzas, contradicciones, y lo incluyo como parte de mi redacción dentro de este documento. Pero bueno, creo que me estoy adelantando un poquito, así que vamos por partes. ¿Para qué sirve entonces el marco teórico de la investigación? Pues resulta, el marco teórico es de alguna manera el corazón o uno de los corazones, la columna vertebral de mi proyecto de investigación. Por eso es muy importante que lean un montón a la hora de construirlo. En toda investigación están presentes tres elementos. El marco teórico, que ya dijimos, o sea, que incluye los antecedentes, el marco conceptual, etc. Objetivos y metodología. Estas etapas se influyen mutuamente y en la práctica de investigación se piensan en conjunto. Es decir, una vez que decimos, ya hicimos este diálogo, ya nosotros asumimos una postura y dijimos, bueno, y entonces a partir de esta reflexión y de esta revisión, entonces yo en mi trabajo voy a entender el término de liderazgo pedagógico de tal o cual manera, considerando X o Y autor. Y como les decía, ya esto va a ir orientando cómo se va a construir esa metodología, considerando también los objetivos que me he planteado como parte de la investigación. Ok, entonces vean ustedes que el marco teórico tiene un montón de funciones súper importantes. Por eso tenemos que hacerlo bien y no tomárnoslo a la ligera. Primero, nos permite ubicar el tema en la realidad. Se entiende de ese modo, ya se investigó o no se investigó, qué se sabe del tema, porque no tenemos que empezar de cero porque ya hay gente que aportó conocimiento para comprender un fenómeno determinado. Nos permite orientar, nos orienta de cómo se han realizado estudios previos. Como les digo, incluso nosotros podemos replicar una investigación ya hecha, un estudio ya hecho, pero con poblaciones diferentes, por ejemplo. Es decir, qué lindo le quedó, qué chido hacer esto, yo lo voy a hacer, pero en mi escuela. Podemos hacer eso perfectamente. Documentación de la necesidad de realizar el estudio, ¿verdad? Esto es para lo que corresponde al problema de investigación, la justificación, todo está en nuestra revisión bibliográfica. Conocimiento empírico y acumulado sobre el tema principal y asociados que existe. Como les digo, no tenemos que partir de cero, ya existe conocimiento, ya hay un punto de partida. Nos permite definir entonces un sistema filosófico desde el cual estamos partiendo, del cual estamos concibiendo el estudio, nuestros objetivos y que también va a atravesar inevitablemente la metodología. Nos permite formular hipótesis, es parte de nuestras fuentes de información secundaria. Recuerden que nosotros a la hora de hacer un estudio incluso podemos generar el conocimiento, decir, bueno, lo que me contestaron estas personas, yo lo voy a contrastar con o lo voy a cruzarlo con estos documentos del Ministerio de Educación. Es en realidad una fuente muy importante de información. Nos permite seleccionar o definir nuestras variables o las categorías de nuestra investigación.
este, nos permite, bueno, sí, definirles, y es muy importante como parte del análisis de resultados. ¿Qué significa esto? Que una vez que yo he hecho mi estudio y yo tengo la información de los que yo entrevisté a alguien, hice encuestas o lo que sea, yo tengo que agarrar esa información y empezar a interpretarla a la luz de mi referente teórico. Entonces, bueno, fulano de tal dijo que el liderazgo pedagógico es muy importante en el desarrollo de tal o cual cosa. Y resulta que hay un autor que dice lo mismo, dice, esta respuesta coincide con lo que dijo fulano de tal cuando plantea tal y tal tema. O sea, nosotros tenemos que conocer realmente el abordaje teórico que estamos desarrollando. No es, hay un relleno, es que de verdad lo necesitamos dominarlo para poder hacer una buena interpretación de los datos obtenidos en nuestra investigación. La información que obtenemos a través del marco teórico tiene varios niveles de abstracción. Vamos a ver, por un lado están los supuestos paradigmáticos, que son las creencias básicas que determinan el modo de orientarse y mirar la realidad. Como un ejemplo, podríamos pensar que, bueno, ahí está, Olman levantó la mano, Olman. Y muy puntual, Flor, es Sí, importante esto que Flor nos anota acá de la utilidad del marco teórico anterior, pero caer en este supuesto paradigmático. Nosotros estamos en la educación y estamos en el campo disciplinar de la administración educativa. Entonces, vamos a hablar del ejercicio de las personas directoras, sean espacios formales, no formales, en diferentes modalidades, etcétera, ¿verdad? Ese es nuestro marco referencial y estamos viendo la realidad desde el ojo de la administración educativa. Cuando caemos en teorías específicas y nos dicen a nosotros, bueno, el director, voy a usar una teoría muy derivada de la parte de la administración clásica, ¿verdad? El director es el que controla, norma y garantiza el funcionamiento del sistema, una visión más clásica, teórica de cómo debería ser el funcionamiento, versus lo que Flor nos ha venido hablando, ¿verdad? Es decir, si utilizáramos una visión desde liderazgo, bueno, es una figura que participa, habilita espacios, democratiza la toma de decisiones en esos espacios formales y no formales. Tenemos dos teorías, pero esas dos teorías las tenemos que poner a discutir en función de nuestros objetivos también. Y teorías sustantivas ya son específicamente lo que serían, y ahí me adelanto, perdón, Flor, pero cuando ya caemos a lo que queremos hacer en los objetivos específicos, ya quiero medir las prácticas, ¿qué entendemos por prácticas de liderazgo? Después de poner a debatir eso. Pero vean ustedes que siempre venimos de ese marco disciplinar, de ese supuesto mayúsculo, a teorías específicas y ya caemos en lo que tiene que ver con eso. Pero no que te interrumpiera, Flor, porque me no, vino a no, la no, mente esto perfecto, maravilloso. y es parte de este ejercicio que ustedes tienen que hacer. ¿Por qué? Ahora Flor se va a referir a esto y esto es importante. Queremos hacer esto, no rellenar el marco teórico con una definición general del paradigma que es administración, una teoría general y defino qué son prácticas de liderazgo, sino que tenemos que darle sentido en función de lo que queremos lograr con nuestra investigación. Para que la teoría, cuando ustedes ya en unos meses estén discutiendo sus resultados, sacando conclusiones, la vuelvan a utilizar y digan, desde mi enfoque teórico, se correlaciona con esto. No, descubrí otra cosa. Entonces, poner a discutir la teoría, que eso es algo que cuesta mucho. Ahí tiene que hacer mucha síntesis y repito lo que decía Flor antes, hay que leer mucho. Hay que indagar y comparar y sistematizar esa información. Pero no por ahí la introducción, pero que es importante que ustedes partan de ese nivel de abstracción de lo global, disciplinar, a lo concreto, que es lo que ustedes quieren llevar o desarrollar en su trabajo. En ese sentido, tal vez aportan que yo creo que Rollman ha explicado súper bien esta parte de esta filmina, pero es muy importante, la mayoría de ustedes probablemente vengan de una formación base previa, ya sea en alguna docencia, etcétera, y eso genera un reto particular, y es que muchas veces lo primero que vamos a pensar como referente es en las cosas que hemos aprendido, hemos estudiado en esta otra disciplina, ¿verdad? Pero entonces ahora necesitamos enfocarnos en lo que corresponde a la administración educativa. Entonces tenemos que tener cuidado incluso a la hora de plantear nuestro problema de investigación, el abordaje teórico que le vamos a dar, de no terminar como por decirlo así, como
desarrollando o pretendiendo desarrollar una investigación de otras, a partir del conocimiento de otras áreas en cuestión que no corresponden al objeto disciplinar de la carrera que ustedes están llevando en este momento. Por ejemplo, si yo tengo una formación base en psicología, yo puedo decir, bueno, voy a abordar el tema de la salud mental en el personal docente, pero tengo que hacerlo desde el enfoque de la administración educativa y no desde la psicología. Entonces, también en ese sentido es muy importante hacer una buena selección de la información que vamos a utilizar. Como decía Olman, pues vamos a ir desde lo más general a lo más particular. En lo que corresponde a teorías sustantivas, pues específicas que tienen que ver con el problema específico que nos interesa y los conceptos vinculados con la problemática en sí misma. Bueno, muy bien. Entonces vean, acá tenemos este cuadro en el que se representan los diferentes elementos que conforman nuestro anteproyecto, nuestro trabajo final de graduación. Y acá, que es lo que corresponde a investigación educativa, vamos a ver que tenemos 3 paradigmas, que es el positivista, el interpretativo y el sociocrítico, que se usa mucho en investigación educativa. Entonces vean ustedes cómo los fundamentos teóricos o las metodologías asociadas y cómo se entiende la realidad desde cada enfoque es distinto. Entonces, por eso es que nos vamos a encontrar formas de explicar un mismo problema de diferentes formas. Entonces, nosotros podemos nombrarlo, decir, ay, sí, bueno, desde la perspectiva positivista, bueno, se ha abordado esta problemática utilizando tales estrategias, tales variables. Sin embargo, desde una línea sociocrítica se le da mayor énfasis a tal o cual problema o al tema. Y desde mi perspectiva, yo voy a seleccionar el enfoque positivista para el desarrollo de esta investigación. Entonces, vean ustedes que cada forma de abordar un problema tiene una forma distinta. Incluso la finalidad de la investigación, cómo se entiende la relación sujeto-objeto, etcétera. Y esto nos va a permitir entonces, de alguna manera, poder hacer una selección más clara de qué es lo que estamos haciendo, cómo estamos seleccionando esa teoría. Y no, por ejemplo, que sucede mucho también que en la línea de trabajo, el abordaje que se hace es muy cualitativo, pero pensamos utilizar una metodología que no es acorde con los objetivos que nos hemos planteado y el marco teórico. Entonces, es muy importante que, que tengamos en claro desde dónde nos estamos acercando a una problemática. Esta presentación, yo creo que esto es un cuadro que hay que verlo con calma. Así que igual se las vamos a compartir para que lo vean un poquito con mayor calma y vean cómo se relacionan, digamos, como los fundamentos teóricos con aspectos metodológicos de la investigación. Muy bien. Entonces, bien, esto es un pequeño ejercicio para que veamos cómo se vincula una cosa con otra. Vean, entonces, por ejemplo, acá tenemos la línea de investigación, un tema, el objetivo general, los objetivos específicos. ¿Cuál es nuestra línea de investigación? Y el liderazgo pedagógico. Okay. Entonces tenemos administración educativa y el papel de liderazgo en los directivos escolares. Ok, sí, el liderazgo pedagógico. Entonces, ojo, estrategias de gestión orientadas, esto nos va a ir orientando sobre cuáles son, digamos, los conceptos o los términos que vamos a empezar a revisar a la hora de hacer nuestra revisión de material para construir el marco teórico. Es que sí, mi tema son estrategias de gestión orientadas al seguimiento de procesos de enseñanza. Ok. Entonces, ¿qué estamos entendiendo por estrategias qué estamos entendiendo por estrategias de gestión? Ok, entonces vamos a buscar estrategias de gestión aplicadas a la parte curricular. Muy bien. ¿Cuáles son nuestros objetivos? Nuestro objetivo general, analizar estrategias de gestión orientadas al seguimiento de procesos. Ok, vamos con estrategias de gestión. Eso va a ser parte de nuestra revisión teórica. Los objetivos nos van a orientar también sobre cuáles son los otros temas sobre los que tenemos que indagar.
Por ejemplo, si nuestro objetivo es identificar acciones de planificación en materia de gestión, bueno, ya indagamos gestión. Ahora hablemos de planificación, planificación curricular. Que el segundo objetivo, reconocer las medidas que se realizan desde la gestión para el desarrollo profesional docente. Y revisemos qué hay de desarrollo profesional docente. ¿Qué hay de desarrollo profesional docente en las escuelas? Si tenemos, por ejemplo, si vamos a trabajar en zonas rurales o lo que sea, podemos también integrar esa parte. Bueno, ¿se ha hecho algo sobre desarrollo profesional en zonas rurales? Sí, no. ¿Qué se ha hecho en desarrollo profesional en el país? ¿Cuáles son las tendencias actuales? ¿Cuáles son los temas? Y ahí vamos. O sea, entonces no nadamos hay un mundo de información, sino que vamos buscando las palabras claves que conforman nuestro problema de investigación, nuestros objetivos, y con base en eso vamos haciendo la revisión de material. El siguiente objetivo, determinar prácticas de gestión en materia de seguimiento y evaluación de procesos de enseñanza. Ok, entonces voy a buscar sobre seguimiento pedagógico y evaluación. ¿Ven? Entonces, si bien es cierto, en un inicio podemos sentir que estamos nadando en un montón de información y no sabemos por dónde empezar, pues empezamos por las palabras claves de nuestro problema. Y esto nos va a ir orientando de cuáles son las áreas en las que puedo empezar a indagar. Vean este otro ejemplo, que les he puesto 2 ejemplos. Igual, rol de la persona administradora de la gestión del centro educativo. Es sobre liderazgo, perfecto. Necesidad de las personas supervisoras en funciones y habilidades requeridas desde el marco político para la gestión curricular. Ok, entonces vamos a hablar de necesidades. El tema son las personas supervisoras y la gestión curricular. Ok, entonces tengo necesidades, bueno, tengo personas supervisoras, tengo gestión curricular. Ok, ahí voy a comenzar. Ok. En el marco político para la gestión curricular en la región. Ok, pero es el marco político en la gestión curricular en Costa Rica. Muy bien, ¿qué tenemos sobre gestión curricular? ¿Cuáles son las políticas existentes en gestión curricular? Y ahí vamos, poco a poco. Vamos a los objetivos específicos. Ojo, acá les subrayé las palabras claves. Funciones necesarias en la gestión curricular desde el marco político y necesidades que señalan los supervisores. Ok, entonces tengo funciones y requerimientos en la gestión curricular. Marco político, funciones y habilidades de los supervisores. Entonces, mi marco teórico, en este caso, tiene 4 apartados, que son funciones y requerimientos de la persona supervisora. Entonces empezamos hablando sobre qué es una persona supervisora, cuáles son las funciones, qué se requiere de ella, política educativa. Ok, ¿qué es lo que se dice en la política educativa sobre el rol de la persona supervisora? Ok, la supervisión y la calidad de educación, ¿cuál es la relación entre calidad y supervisión? ¿Por qué es importante? Y elementos de la gestión curricular. Entonces, nótese que los temas siempre tienen que estar vinculados directamente con nuestro problema de investigación y nuestros objetivos. Pregúntense en ese momento, ¿cuáles son las palabras claves? ¿Cuáles son mis descriptores? Para poder empezar a buscar cuáles son, digamos, empezar a buscar nuestro propio material teórico. Ahora, hay otras funciones que tiene un marco teórico conceptual. Nos ayuda a delimitar. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de liderazgo pedagógico, que puede ser muy amplio, entonces empezamos a revisar de liderazgo pedagógico, ¿dónde? ¿En qué contexto? ¿Por qué personas? Y eso nos va a ir permitiendo que si nuestro interés es las personas supervisoras, entonces yo sé, no voy a tener que meterme en temas de liderazgo pedagógico en educación secundaria o en educación privada, sino que sé que tiene que ver con supervisión educativa específicamente. Y eso me va a ir delimitando hasta dónde tengo que buscar y hasta dónde puedo llegar. Nos ayuda a prevenir errores porque ya va a haber gente que ha investigado y ya no nos vamos, ya digamos, posiblemente han cometido esos errores y han encontrado formas de resolverlos, y cuando nosotros hacemos la revisión teórica nos ayuda a ubicarnos nosotros en nuestra realidad y en nuestro problema.
Nos ayuda a establecer hipótesis, como les decía anteriormente. Nos ayuda a hallar nuevas líneas de estudio. Y esto de las nuevas líneas de estudio es muy importante en dos casos. Uno, lo que es revisar mi problema de investigación. Estoy bien orientada, estoy haciendo algo trillado, estoy haciendo algo novedoso. Y para las recomendaciones del estudio. Si yo he llegado a la conclusión a partir de mi revisión de antecedentes que no hay mucha investigación sobre un tema, o sea, digamos, por ejemplo, yo quiero hablar sobre liderazgo pedagógico y educación preescolar. Y me doy cuenta que no encuentro mucha información o que la información que encuentro es muy antigua. Yo encuentro un nicho de investigación. Entonces, como parte de mis recomendaciones, yo puedo decir, se recomienda desarrollar más investigaciones alrededor del liderazgo pedagógico en el contexto de la educación preescolar, porque no encontré nada. Bueno, no decís eso, pero a raíz de que identificamos un faltante, podemos reorientar nuestra investigación o recomendarle a alguien más que desarrolle investigación en esa línea. Y como decía Olman anteriormente, nos da un marco sobre el cual interpretamos los resultados. Entonces, lo que tenemos en el marco teórico es lo que utilizamos posteriormente para hacer análisis de resultados y redactar conclusiones. Ok. Y uno dice, bueno, ok, tenemos un montón de información, ¿cómo hago? Redacto, copio y pego el texto. Es que esta persona dijo absolutamente todo lo que yo quería decir, entonces nada más agarro, copio, pego un párrafo de 60 palabras. ¿Cómo hacemos este ejercicio de síntesis, verdad? De agarrar toda esa información y achicarla, por decirlo. Entonces, la idea es hacer ahorita un ejercicio. Vamos a escuchar a don Roberto Hernández Sampieri, del que probablemente ya todos hemos escuchado, que es el famoso escritor de los libros de investigación, ¿verdad? El de marco teórico, bueno, en realidad tiene metodología de investigación en muchísimas ediciones y es un gran experto, un especialista en investigación. Entonces vamos a escuchar sus palabras. Escuchen con cuidado porque luego vamos a hacer una síntesis de cuáles son los puntos más importantes en su aportación. ¿De acuerdo? ¿Estamos listos y listas? Vamos a ver. Me indican si no escuchan. Flor, creo que hay que darle compartir audio a Sí, ¿verdad? sí, Ok, vamos a ver. ahí mismo donde está el audio abajo, en el Zoom le das compartir. Vamos a ver. Aquí está. No, Flor, no se está escuchando. No te escuchamos, Flor. Un poco el papel que juega el marco teórico en el enfoque cuantitativo, cualitativo y mixto. Habíamos dicho que toda investigación, sin importar el enfoque, sin importar el tipo de problema de investigación, requiere una minuciosa revisión de la literatura y el desarrollo de una perspectiva teórica, de un marco teórico específico y acorde con el planteamiento. Ahora bien,
En el enfoque cuantitativo, el marco teórico es fundamental, pero no solo es fundamental, sino que no podemos pasar a las siguientes etapas del proceso hasta que no tenemos un marco teórico adecuado. Es decir, no podemos establecer hipótesis, no podemos muestrear y mucho menos recolectar y analizar datos hasta que el marco teórico no se encuentra perfectamente estructurado, contiene referencias relevantes y relacionadas directamente con nuestro problema de investigación. Y, como habíamos dicho en la cápsula anterior, el planteamiento del problema se vuelve a evaluar después de la revisión de la literatura y la construcción del marco teórico. Se afina este planteamiento y ahora sí, una vez afinado, procedemos al resto de las etapas. Insisto, en el enfoque cuantitativo, el marco teórico es una guía para el resto del proceso de investigación. Y al final, cuando tenemos los resultados, el marco teórico vuelve a tener un papel preponderante, porque nuestros resultados los comparamos, los contrastamos contra ese marco teórico para ver, en primer lugar, si nuestros resultados concretos del estudio que llevamos a cabo son consistentes o no con lo que otros investigadores encontraron previamente. Hay entonces un papel antes de la implementación de la investigación en sus fases operativas de muestreo, establecimiento del diseño, recolección, análisis de los datos, y también hay otra función que es la de contrastar nuestros resultados contra el conocimiento disponible que está estructurado en el marco teórico. Volvemos a comparar y también vemos si es, además de si es o no consistente nuestros resultados con los resultados previos, también qué nuevas aportaciones hacemos y qué nuevos rumbos o caminos trazamos o prefiguramos con nuestros resultados para que siga estudiándose el problema de investigación y siga la comunidad científica avanzando en el conocimiento, en el entendimiento del problema de investigación. Sigan respondiéndose las preguntas de investigación y sigan estableciéndose nuevos objetivos y sigan sugiriéndose nuevas investigaciones. En el enfoque cualitativo, el marco teórico también es necesario, también es importante. Siempre hay que revisar el pasado para entender el presente y prefigurar el futuro. Pero en la investigación cualitativa, al mismo tiempo que revisamos la literatura, entramos en contacto con el fenómeno de estudio, con el contexto en el cual vamos a realizar el estudio. Es una diferencia entre la investigación cuantitativa y cualitativa. Insisto, en ambos el marco teórico es fundamental, pero en un caso nos sirve para guiar el resto del estudio y en el otro caso también nos sirve para guiar el resto del estudio, pero en la investigación cualitativa ya estamos enfrentándonos con el fenómeno o con el problema de investigación en sí. Por ejemplo, si yo quiero estudiar las preocupaciones de los jóvenes universitarios de cualquier carrera hacia el futuro, por ejemplo, estudiantes que van a egresar y que están preocupados por dónde van a conseguir trabajo, y estoy haciendo un estudio al respecto de carácter cualitativo, bueno, reviso la literatura específica sobre preocupaciones de los jóvenes que van a egresar acerca de su futura vida laboral, pero al mismo tiempo empiezo a entrevistar a algunos jóvenes para el marco teórico, junto con
mi primer acercamiento en el campo al fenómeno de estudio, a las preocupaciones de los jóvenes, voy integrando y después el resto del proceso de investigación sigue adelante. Y al final, en el estudio cualitativo, al igual que en el cuantitativo, el marco teórico me sirve para ver dónde encajan mis resultados en el conocimiento disponible y también contrastar mis resultados contra el conocimiento previo y ver qué aportes hizo mi investigación cualitativa y qué nuevos rumbos debe de tomarse en el estudio del planteamiento. En el caso de la investigación mixta es fundamental que el marco teórico contenga referencias relevantes que pueden ser cuantitativas cualitativas, pero sobre todo que contenga también investigaciones mixtas si es que las hay. Y el marco teórico para la parte cuantitativa del estudio mixto nos sirve para ir guiando todo el proceso y en la parte cualitativa para ir confrontando lo que voy observando en el campo y al final el marco teórico me sirve para mezclar la información cuantitativa y cualitativa, recordando que los métodos mixtos no solo implican recolectar y analizar datos cuantitativos y cualitativos, sino integrarlos, contrastarlos, fundirlos, analizarlos holísticamente en conjunto, y de ahí derivo, y al final el marco teórico otra vez es contrastado con los resultados de mi estudio específico. Si sin marco teórico, pues ignoro lo que se ha hecho en el pasado. Por eso es tan importante el marco teórico, porque es un marco de referencia, es una guía, y me va a servir para afinar, hasta para elegir cómo medir las variables, qué indicadores tomar, qué preguntas en un cuestionario hacer, cómo llevar a cabo un focus group, por ejemplo. También me va a servir para ver cómo interpretar los análisis en cualquier disciplina. Por ello es tan importante el marco teórico. Los marcos teóricos dan continuidad al conocimiento. Sin ellos, simplemente cómo medir las variables, qué índice de química, física, holísticamente en conjunto, y de ahí derivo, y al final el marco teórico otra vez es contrastado con los resultados de mi estudio específico. Si sin marco teórico, pues ignoro lo que se ha hecho en el pasado. Por eso es tan importante el marco teórico, porque es un marco de referencia, es una guía, y me va a servir para afinar, hasta para elegir cómo medir las variables, qué indicadores tomar, qué preguntas en un cuestionario hacer, cómo llevar a cabo un focus group, por ejemplo. También me va a servir para ver cómo interpretar los análisis en cualquier disciplina. Por ello es tan importante el marco teórico. Los marcos teóricos dan continuidad al conocimiento. Sin ellos, simplemente los estudios serían aislados y las comunidades científicas en cualquier campo, háblese de química, física, ciencias sociales, ciencias administrativas, la arquitectura, las ingenierías, en todos los campos el marco teórico es importantísimo, porque no solo enmarca nuestro estudio, no solo lo confrontamos, sino nos va diciendo cómo vamos en el conocimiento de un problema. Si alguien, por ejemplo, quisiera hacer una investigación sobre el impacto de un nuevo virus, sería muy útil y necesario para entender o para llevar a cabo su investigación. Le sería muy necesario revisar los estudios previos de otros virus. Así es que es ineludible
que llevemos a cabo una muy buena revisión de la literatura y desarrollamos una perspectiva teórica, un marco teórico adecuado al estudio. Muy bien. Habiendo escuchado a don Roberto Hernández, vamos a hacer la segunda parte del ejercicio. Les invito a abrir sus micrófonos y vamos a ir completando este cuadro colectivamente. ¿Les parece? Pueden también, ¿verdad, Flor? Pueden anotar en el chat si tienen algún aporte, que en una palabra, en una frase, y yo te lo voy indicando. Buenísimo, eso. Adelante, el que quiera abrir el micrófono puede decirlo. Adelante, de eso se trata porque es parte del ejercicio esencial que ustedes vean la relación entre el marco teórico, pero con el enfoque que vamos a utilizar después en la parte metodológica, ¿verdad? Que ahí esa línea es fundamental. Insistimos, pueden escribirlo en el chat. Bueno, no sé si algunas de las personas que han participado anteriormente quieran hacer algún aporte. Por ejemplo, bueno, alguna particularidad. Dejamos, ¿qué diferencia hay entre la forma que se habla del marco teórico desde el enfoque cualitativo y desde el enfoque cuantitativo? ¿Quién se anima? Ay, a ver, vamos haciéndolo dedocráticamente. No sé si Fabiola está por ahí. Fabiola Arroyo, que nos comparta alguna impresión de lo que escuchamos en el audio anterior. O no sé, Misael Gamboa. Bueno, no sé, no los vemos con mucho ánimo de participar, ¿verdad? Sí, es importante, bueno, que quizás acá, Flor, les vamos a dejar la tarea más bien para que la trabajen como ejercicio, si no vemos por ahí, porque sí es importante el tema de escuchar, y sobre todo escuchar a un referente teórico y especialista en metodología de la investigación como Roberto Fernández Sampieri es esencial para que entendamos esa diferencia, ¿verdad? Porque el marco teórico nos permite a nosotros tener esa base. Yo quiero hacer un aporte sobre las similitudes, bueno, ahí tenemos un primer aporte de Grete Montenegro, lo voy a leer, Flor, y otro Sí. de Adriana. El de Grete nos dice que en lo cuantitativo explica los datos estadísticos, mientras que en el cualitativo explica los procesos más observables. Son diferencias. Datos estadísticos. En el cuantitativo y en el cualitativo, los procesos más observables. Adriana Chavarría nos dice que el cuantitativo me sirve de guía para el resto de la investigación y el cualitativo me enfrento al problema de la investigación que sería el planteado propiamente en la investigación. Ok, eso es importante. Misael nos hace un comentario que es parte del debate y del que tenemos que profundizar. En otros ejercicios de elaboración de tesis no hacían tanto énfasis en la importancia del marco teórico. Aquí hay una discusión importante, Misael, y creo que es esencial porque recuerden que su trabajo, su anteproyecto va a la Comisión de Trabajo Final de Graduación. Tiene que haber un sustento teórico para su parte metodológica. Tiene que haber un sustento teórico que va a revisar, después ustedes van a utilizar en el análisis de resultados. ¿Qué pasa? Muchas veces cuando ustedes van a definir variables, operacionalizar esas variables o hacer análisis de resultados, tienden a buscar muchos los estudiantes otros referentes teóricos y dejan su marco teórico como aquello que escribieron. Sí es esencial y sí es importante que se lo demos. ¿Por qué? Porque muchas veces
no debatimos teóricamente. Entonces nos quedamos en un nivel muy descriptivo y todo esto que hemos venido hablando de abstracción, de profundización en el conocimiento, cuál es el aporte de una investigación que no es solo sacar el título, ¿verdad? Sino que estoy aportando a partir de mi investigación, se pierde. Por eso es importante la discusión del marco teórico. Obviamente pueden haber diferencias en cómo se aborda una carrera o en otra universidad. Eso es importante. Nos dice Ilana Fallas, en el enfoque cualitativo se hace una revisión de referentes que sirven a la triangulación de resultados a la luz de teorías. Que sería entonces como una diferencia con el cuanti. Sí, es una diferencia con el cuantitativo. Revisión de referentes. Que era como un poquito larga, entonces no lo pesqué todo. Ok, yo creo que en términos de similitud podríamos amarrar que, bueno, tanto lo cualitativo como lo cuantitativo se van a desprender de nuestro problema de investigación, de nuestros objetivos y tienen esa combinación, ¿verdad? Ambos parten de eso. Pero sí hay diferencia también en algo que no han señalado, que es importante, ¿verdad? Dependiendo del enfoque, así van a ser las técnicas e instrumentos que voy a utilizar en la parte metodológica, ¿verdad? Si mi enfoque es cualitativo, pues vamos a apostar a técnicas más participativas. Bien lo decía Sampieri, un grupo focal, por ejemplo, ¿verdad? Pero si voy a pasar a un enfoque cuantitativo, vamos a utilizar técnicas que me permitan a mí sacar datos más medibles en relación de mi problema o eje de investigación. Importante eso. Hay dos comentarios más, Flor, por acá. Sí. Ambos enfoques permiten confrontar teorías. Ambos deben guiar el problema de investigación. Muy bien. Medular esto, ¿verdad? Siempre insistir con esto. Si no está vinculado a mi tema y mi problema, el marco teórico se vuelve en una información inútil. Tiene que ustedes tienen que aprovecharlo. Aquí es donde ustedes tienen la oportunidad, cuando ya presenten los resultados, de debatir. Mi trabajo viene a aportar esto nuevo desde que Flor ha insistido mucho en esto, ¿verdad? ¿Cómo ponemos a discutir y a dialogar esto? Y nos dice Giancarlo, en ambos enfoques los objetivos se redactan de la misma manera. No, es una pregunta, Flor, es una pregunta. En ambos enfoques los objetivos se redactan de la misma manera. Si yo quiero, por ejemplo, podemos volver al ejemplo anterior, tal vez podemos retroceder en la presentación, el ejemplo de la escuela de San Antonio de Sabalito. Ahí, ustedes ven, reconocer las medidas que se realizan desde la gestión para el desarrollo profesional docente. Entonces, ¿cuáles son esas medidas para el desarrollo profesional docente? Reuniones, capacitaciones, pasantías o visitas a otras instituciones. Entonces, yo puedo contabilizar esas medidas, pero también puedo escribirlas, puedo utilizar un enfoque, en este caso, mixto si quisiera, ¿verdad? Porque quiero también no solo contabilizar cuántas medidas hace el director, sino el contenido de esas medidas. Pero vea que estamos solo reconociendo cuáles son. Vamos a describirlas. Y si quiero determinar las prácticas, esas prácticas también vamos a enfocarnos en qué son esas prácticas. Si es que hace una visita al aula, si es que el director genera un conversatorio con los padres y los estudiantes para ver si están entendiendo el proceso educativo, los contenidos específicos, etc. Pero si yo quisiera determinar, por ejemplo, vamos a usar una palabra que no es muy común acá, no me tomen en cuenta, pero es parte del ejemplo, el impacto del proceso educativo a partir de esas prácticas. Entonces, ¿cuánta gente pasó? ¿Cuál es el rendimiento? ¿Cuáles son las acciones de mejora? ¿Cómo usé el presupuesto? Vean que ya me estoy dando un enfoque más cuantitativo, ¿verdad? Que tengo que medir eso que viene acá. No podemos decirles a ustedes una receta acá, esto es importante porque cada uno de ustedes tiene un tema y esos objetivos van a responder a ese enfoque. Pero el marco teórico es esencial porque tiene que estar ligado con mi problema y después con la parte metodológica. Creo que no nos quedemos tanto en la parte metodológica, que es parte del ejercicio que vienen ahí. Para el enfoque mixto, un último comentario por ahí. De Misael, para el mixto, ambos enfoques o metodologías tienen cierta antigüedad. Bueno, vean ustedes que hay textos de metodología que pueden tener 60, 50 años. Es decir, no hay cambios. Son referentes teóricos y muchos textos puede ser que su primera publicación fue en 1970 y ustedes están utilizando una versión de ese texto digital que es de 2015. Son textos antiguos y en metodología de la investigación pues hay referentes teóricos. Es importante, a los directores de TPG se les compartió también un montón de textos de metodología de la investigación para que ustedes cuando llegue el momento los trabajen. No solo Sampieri, sino un montón, porque no nos interesa que repitan a Barrantes
ni a Sampieri. Hay muchos textos de investigación en metodología. Podemos seguir. Creo que fue un bonito ejercicio para que ustedes vean esto acá. Me dice Giancarlo, me queda claro, el objetivo no cambia, cambia la parte metodológica, sí, por supuesto. Exacto. Pero también es importante el verbo y la acción que vamos a desarrollar en el objetivo, ¿verdad? No es lo mismo escribir prácticas que medir esas prácticas, ¿verdad? Y siempre es importante recordar que nosotros quedamos en un nivel de investigación básico, no tan profundo, por el tiempo que tienen ustedes para hacer la investigación. Entonces, esos objetivos tienen que ser realizables, observables en un corto tiempo. Podemos seguir, Flor, perdón. Muy bien, no, con respecto a la investigación mixta, que me llamó la atención que nadie hizo referencia a eso, es cuando el autor hace referencia, cuando menciona, perdón, que se hace un contraste, un diálogo entre los diferentes resultados. Es muy importante tomar en cuenta que por ejemplo, si tengo entrevistas a docentes, si tengo una entrevista a una persona directora que lo hice desde un enfoque cualitativo y luego hice unas encuestas cuantitativas con personal docente, yo puedo llegar a decir, bueno, es que los resultados que obtuve desde la participación docente me generan esta información. Sin embargo, considerando la experiencia de la persona directora, hay una diferencia o hay una contradicción en las opiniones, etcétera. O sea, realmente no, incluso en una investigación uno puede decir, bueno, estábamos haciendo esto, pero decidimos cambiarlo. O sea, en realidad no es una estructura rígida, sino que en el proceso podemos encontrar la necesidad de generar cambios, de tomar decisiones distintas, y eso forma parte de la investigación. No es que lo estemos haciendo mal. Incluso en investigación cualitativa podemos tener categorías de análisis, subcategorías, y a la hora de hacer el análisis nos damos cuenta que no son suficientes y necesitamos crear otra subcategoría que no teníamos contemplada. Y eso está bien. Eso se los digo porque muchas veces se piensa que toda la investigación tiene que ser perfecta desde siempre y que si algo no salió como lo había planeado originalmente, está mal. Y en realidad eso forma parte del proceso de investigación y de construcción del conocimiento. Hay un último comentario ahí, Flor. En una cápsula. Perdón. Vamos a ver. Si es más descriptivo, solo bueno, encontramos, si encontramos una publicación mayor de 5 años, podemos utilizarla, vean. Sí, pero tiene que haber un referente teórico fundamentado por qué van a usar esa fuente. Que ustedes digan, sí, es porque no hay otra investigación. Y yo les voy a decir, si ustedes se meten a la base de datos de la universidad, donde tienen libros digitales, y ponen un parámetro de búsqueda de 2018 a 2023, y ponen, por ejemplo, gestión curricular, les van a aparecer X cantidad de libros, cientos de artículos. Entonces es importante, y en eso hay que ser contundente, hay suficiente información para cualquier tema de investigación. Pero aquí son horas sentados en las bases de datos buscando las mismas, que eso es esencial, ¿verdad? Porque siempre nos resulta a nosotros que hay estudiantes que nos dicen, es que los antecedentes no hay. Sí hay muchos antecedentes. Es decir, aquella vieja frase, bueno, es que mi tema es tan específico que no hay nada. No, sí lo hay. Y sus temas se vinculan a otros temas, no van a encontrar algo específico. Eso es importante. Cuando busque información, no se centren solo en su tema. Es aquello que se parece o es cercano a su objetivo de investigación y problema. De ahí van a encontrar muchísima información. Pero es importante, también los invitamos al canal de YouTube, se los vamos a volver a reenviar el cómo utilizar las bases de datos, porque ahí esto es importante. Hay un último comentario y hay una mano levantada, Flor, perdón. Sí, Julia. Hola, Flor y hola, Olman. Una consultita nada más con esto. Vamos a ver, no se puede utilizar, está bien, perfecto, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con autores, usted lo decía, Olman, antes, por ejemplo, Freire, o en el caso de liderazgo, está, por ejemplo, Maxwell, que dice cosas muy interesantes sobre liderazgo? Entonces, en ese caso, a la hora de ir redactando, ¿cómo lo hago, digamos, para que no se vea, digamos, que es algo tan viejo, ¿verdad? Que ya no tiene, no sé, ¿cómo lo redactaría o cómo lo haría para que en la tesis aparezca Maxwell, que es obviamente que tiene grandes fundamentos, pero que no digan, mira, es que solamente se fundamentó en algo que está ya como muy viejo? No sé, ¿qué opinan? Aquí voy a hacer una interpretación más bien, Flor, así muy rápido, pues estoy metiendo mucho la cuchara, vos sabes que No, pero súper, cuesta.
Eso es importante, Julia. Bueno, eso es una importante reflexión. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el liderazgo? Bueno, yo no uso a Maxwell, es un referente clásico de otro enfoque y hay muchísima teoría del liderazgo. Aquí, por ejemplo, yo te podría decir, hay 20 sitios especializados en liderazgo educativo y en gestión educativa con mucha información muy reciente. ¿Qué hacemos nosotros cuando partimos de esto? Si mi tema es liderazgo pedagógico, entonces empiezo a barrer estos autores. Voy a mencionar algunos que yo mencioné. Ya mencioné a Felipe Aravena, puedo mencionar a Humada, por ejemplo, que es un chileno, puedo mencionar a Bolívar, que es un español, a Serafín Antúnez, y ahí sigo, ¿verdad? Entonces son los autores recientes que ellos están escribiendo prácticamente todo el año y siempre están actualizando y haciendo investigación. Y llego de todo eso y barro sus referentes actuales de los últimos 5 años. Pero vos te interesa Maxwell y vos decís, bueno, ¿por qué? A pesar de que es un autor cuyas investigaciones o referentes en materia de liderazgo ya trascienden el tiempo, sus aportes son esenciales para mi trabajo por esta y esta razón. Pero no me concentro compartir de Maxwell. Hago primero el barrido y después, porque es un aporte teórico esencial para mi trabajo, ahí está lo importante, con mi problema y con mi tema de investigación, y lo hago. Entonces, por ejemplo, yo quiero trabajar el tema de la libertad y el tema de la pedagogía y la participación, entonces empiezo hablando de prácticas de liderazgo pedagógico, la participación docente. Hago un barrido de los autores, pero después señalo y vuelvo a utilizar el texto de Paulo Freire de 1972, Pedagogía de la Palabra. ¿Por qué? Porque no ha perdido vigencia su mensaje como práctica educativa por esto, esto y esto, y se relaciona con mi tema de investigación y mi problema y va a ser sustancial. Siempre podemos utilizar fuentes importantes. Yo podría utilizar la Ilíada o la Odisea como referentes en mi trabajo y decir, bueno, desde el mito, los mitos que están ocultos ahí lo hemos referido en educación y son textos antiguos. Pero Olman, siempre, muchas gracias ahí. Sí, de hecho, con Antunes y Bolívar, ellos, claro, ellos tienen también información muy, digamos que por lo menos a mí me han servido mucho. Pero también Bolívar, bueno, Antunes, ya no me acuerdo cuál de los dos, tenía un documento que era como de 2014, 2015 también. Digamos que tenía muy información muy interesante, me servía bastante, pero como era de esos años, entonces ya no me servía. Si la tengo que usar del 2018 para acá, entonces por eso me preocupa, ¿verdad? Por eso más o menos hice la pregunta. aquí hay un tema, vamos a ver. Y esos son lineamientos. Voy a decirlo lo que es. Hay lineamientos que se quiere que las investigaciones recientes para que los trabajos pues respondan al conocimiento teórico más actual. Pero tampoco podemos ser inflexibles. Si hay textos, y nuevamente, que tienen 8, 10 años y cuyo aporte esencial es fundamental, pues usemos a Serafín Antúnez. Yo puedo utilizar un libro de Serafín Antúnez que se llama Las organizaciones educativas y es del año 2000 y lo sigo utilizando como un referente teórico importante, pero no concentrarme solo en lo antiguo. Si buscamos un punto medio y nuestras referencias, tenemos referencias actuales, no debería haber ningún problema. Quizás donde es más complejo es cuando trabajamos los antecedentes, ¿verdad? Porque ahí los antecedentes sí nos piden algunos referentes, nuevamente la normativa, más actuales, nacionales y externos. Entonces, quizás acá, eso es un elemento que apuntalamos, que también lo podemos conversar con los directores, tiene que haber un poquito de flexibilidad. Eso es esencial, Julia, pero puedes utilizarlo nuevamente insistiéndote si ese texto responde a tu problema, a la pregunta de investigación, a los objetivos, y ese que más coincide, lo usamos. No tenemos por qué excluirlo, porque no necesariamente se tiene que utilizar ver eso. Y no sé si hay otro comentario de acá con respecto a esto. Bueno, tal vez sí quería como hacer una anotación en relación con la consulta de Julian. Y por ejemplo, a veces pasa que un autor clásico sintetiza de una forma tan rica en un solo párrafo algo que queremos decir. Nosotros queremos utilizar ese autor precisamente porque es tan preciso en lo que nos quiere decir. Y podemos utilizarlo, pero también podemos hacer referencia a otros autores que, digamos, van en esta línea, que son coherentes con la postura del autor clásico, que tal vez no lo dice tan bonito, pero podemos hacer referencia a la vigencia que tienen las palabras del autor clásico, sosteniéndonos en un autor que hace un aporte más actual. No necesariamente tenemos que mencionar el aporte, pero sí mencionar la vigencia y la actualidad que pone en evidencia el autor más nuevo de lo que se plantea desde el clásico. Aquí algo importante como lo que plantea Misael,
vamos a ver, no es solo un tema de lineamientos, sino que el conocimiento es relativo. ¿Qué quiero decir con esto? Y la investigación y educación todavía más. Por eso cuando ustedes hacen su investigación, hay que buscar lo que se ha investigado de manera más reciente para que su trabajo tenga mejor sustento. Eso es lo principal. Desde ahí ya nosotros caemos en que cuando hay un texto cuyo referente, su aporte teórico es medular y sigue siendo vigente, pues lo vamos a utilizar. Pero por eso es que la vigencia de las investigaciones y los referentes que utilizamos tienen que ser actuales, porque no pasaba lo mismo en educación hace 10 años con las tecnologías de la información, por ejemplo, o con los modelos organizativos, o si me voy a utilizar o a la vivencia del sistema educativo costarricense en los años 90, cuando no teníamos 200 días lectivos, era diferente, ¿verdad? Entonces, el conocimiento y la realidad va cambiando. Por eso es esencial que los textos y materiales que utilicemos sean actuales. Sí, normativa, pero también tiene que ver, y ahí sí está lo esencial, con que el conocimiento está modificándose, y más en educación, y más en dirección escolar. Entonces es importante, por ejemplo, el tema del perfil. Si nos vamos a una investigación que nos habla de los directores, pero no estaba la política educativa actual, sino que estaba la política del año 1994, esa investigación no está respondiendo al contexto que nosotros estamos Acuérdate. utilizando. El conocimiento es esencial ahí. Perdón, Flor, creo que podemos seguir para que nos den. Perdón, sí, está ahí con el micrófono un poco abierto. Bueno, seguimos un poquito para hablar sobre las etapas para elaborar un marco teórico. Ok, vamos entonces a retomar, a hacer un repaso de que nuestro primer paso es lo que corresponde a la revisión de la crítica de la literatura. No solo revisarla, sino que necesitamos primero consultar, detectar, consultar, obtener, extraer y recopilar. Entonces vamos, revisamos, identificamos textos que que digamos consideramos pertinentes para nuestro tema de investigación. Podemos hacer primero una descarga de esta información, luego los vamos revisando uno a uno. Vamos identificando en estos textos elementos que nos sean de particular importancia, que nos parece que nos aportan para la comprensión del fenómeno, que nos aportan para justificar nuestro problema, nos aportan en la metodología, etcétera. Generamos, extraemos esos datos. A veces lo que se puede hacer es que tenemos los textos y vamos haciendo fichas de la información que nos parece de utilidad. Entonces vamos a hacer una ficha sobre conceptos teóricos, una ficha sobre elementos de antecedentes nacionales, ficha de antecedentes internacionales. No los podemos agrupar, ¿verdad? Entonces vamos haciendo como carpetas donde vamos metiendo los textos que consideramos pertinentes para una u otra cosa. Y luego, a partir de esto y a esta revisión, este barrido que hacemos de lectura, empezamos a redactar. Este ejercicio es posible que lo tengamos que hacer varias veces durante el proceso, pero también de igual modo, es normal. ¿Ok? Muy importante que busquemos estas revisiones, utilicemos bases de datos académicas con palabras claves. Bueno, ahora más adelante van a ver algunos links que les había dado en el taller anterior y que estoy incorporando en esta nueva presentación, pues para que los tengan más a mano. Nuevamente hacemos la revisión, vamos a generar, al recopilar ese material, vamos a buscar los datos que necesitamos y luego, muy importante, que eso no se los dije anteriormente, es lo de hacer el resumen de las ideas que consideramos de utilidad en nuestro proceso de investigación. Bueno, muy bien. Ahora, en lo que corresponde a esta revisión crítica de la literatura, recordemos que vamos a tener teorías completamente desarrolladas, vamos a buscar teorías aplicables a nuestro objeto de investigación. Hay que tener mucho cuidado con lo que son generalizaciones empíricas. Cuando muchas veces como que les recomendamos que no desarrollemos investigación, por ejemplo, en nuestro centro de trabajo, ¿verdad? O hay temas que no son como tan comunes, tan cotidianos, que de repente podemos hacer afirmaciones a la hora de redactar como verdades absolutas.
pero a la hora de redactar nosotros no podemos dejar verdades absolutas sin sustento, sino que es muy importante buscar sustento teórico de aquellas afirmaciones que vamos haciendo a la hora de construir nuestro problema de investigación, nuestros antecedentes, nuestro marco teórico. Incorporar esta información de este modo, ¿verdad? O sea, no dejar las frases sueltas, sino siempre buscar el sustento en esta revisión, a partir de esta revisión de literatura. Olman. Sí, no, muy puntual. Esto que nos dice Flor es importante que lo retomemos desde la perspectiva de lo que no debemos hacer, que sucede mucho en los trabajos finales de graduación. Entonces, normalmente llegamos y señalamos, es que la mayor parte de los directores solo se concentran en funciones administrativas. Eso es una generalización. Y es que lo señalan la mayor parte de los gremios, pero ¿dónde está la investigación, el dato que demuestre eso? Entonces, tengo que investigar para sustentar eso. Entonces, si yo determino, ya hay investigaciones que lo han hecho, nosotros mismos lo hemos señalado. Entonces, el 80% del tiempo lo dedico a labores administrativas según tal investigación. Entonces, ahí se demuestra. Entonces, es importante que nos cuidemos con eso a la hora de redactar. Esto que dice Flor es importante como aquello que no debemos hacer, porque tendemos mucho a opinar, a reflexionar sin el sustento teórico, que esa relación tenemos que ir metiéndola por ahí. Era eso, Flor, porque se me ocurría aquello lo que no tenemos que hacer. Claro, ¿verdad? muy importante. Y otra cosa, por ejemplo, el hecho de que en un artículo digan que llegaron a la conclusión de, ¿verdad? Se concluye que, aparte de esta investigación, que las personas supervisoras manejan altos niveles de estrés. Pero resulta que el estudio fue hecho en una población específica en Chile, ¿verdad? Pero no necesariamente significa que eso es una verdad absoluta. Entonces nosotros decimos, según investigaciones desarrolladas en tales y tales lugares, con tales poblaciones, se encuentra que el personal de supervisión maneja altos niveles de estrés. Pero hay que tener cuidado de no hacer una afirmación absoluta a partir de un descubrimiento parcial. Entonces eso es otra cosita que sería cosas que no debemos hacer, como decía Olman, a la hora de redactar con base en esa revisión. Entonces, no es solo volcar la información, es que realmente tenemos que estar pensando, tenemos que pensar en lo que estamos leyendo, ¿verdad? Y asegurarnos de que todo esto que vayamos a redactar tenga sustento. Ok, luego viene la segunda parte, el segundo paso, que es, bueno, primero, lo que corresponde, hay dos métodos para hacerlo, el método de mapeos y el método por índices para organizar la información. El método de mapeo significa que agarramos, seleccionamos los términos de acuerdo al problema, montamos un mapa conceptual y luego vamos profundizando concepto por concepto. O podemos hacerlo distinto y más bien lo que hacemos es un índice que empiece como por cuestiones generales. Vamos a dividirlo y vamos entonces ¿cómo es que se llama? Incorporando en ese índice los subtemas que nos interesan. Siempre debemos, entonces, tenemos el título y metemos las referencias donde vamos a tener información para abordar ese tema. Subtítulos y hacemos lo mismo. Entonces, a la hora ya de redactar, ya tenemos ordenado los datos que vamos a utilizar para redactar y sustentar teóricamente. Si no, es complicadísimo porque entonces uno está redactando y se devuelve al texto. ¿Dónde fue que leí esto? Y entonces me pongo a buscar en cuál texto, buscar la página y eso nos hace perder mucho tiempo. Errores más comunes, exceso de citas textuales o citas textuales muy extensas. Recuerden que, como les decía anteriormente, un marco teórico no es una lista de citas textuales, sino que yo voy construyendo el discurso y en mi discurso voy enlazando citas textuales que le dan sentido y que le dan sustento a lo que voy escribiendo, no al revés. Que a veces pasa que ponen una cita y un pequeño comentario de la cita y otra cita y otro comentario. No, es al revés. Yo redacto, puede ser que no cito, sino que refiero, bueno, el autor fulano de tal menciona que el liderazgo pedagógico se caracteriza por, y podemos mencionarlo con solo haber hecho la referencia al autor, o extraemos una cita, el liderazgo pedagógico se caracteriza o se compone de estos elementos, según fulano de tal, y copiamos la cita.
Ujú. Entonces, recordemos eso, no carguemos excesivamente de citas. Si bien es cierto, APA nos dice, bueno, ya hay formato hasta para una cita de más de 40 palabras, no es recomendable que haya citas de más de un párrafo. Eso, a veces son citas como de 3 párrafos, media página, eso es inaceptable. Descripción de teorías o conceptos que no se relacionan directamente con el objeto de estudio. Recuerden que tenemos que delimitar. Entonces, si vamos a hablar sobre liderazgo pedagógico en primaria, por decir algo, si bien puede haber un concepto de liderazgo pedagógico importante en un estudio que se hizo a nivel universitario, no vamos a meternos a estudiar liderazgo pedagógico en las universidades porque no viene al tema. Entonces, tratemos de delimitarnos aquellos conceptos claves que están dentro de nuestro problema de investigación y nuestros objetivos. O divagar de un concepto a otro sin mantener un orden lógico. Recuerden, vamos de lo general a lo específico. Hagan apartados concretos para poder ordenar la información correctamente. Ok, errores comunes. Vean, por ejemplo, lo que tenemos acá. El tema es estrategias de gestión orientadas al seguimiento de los procesos de enseñanza. Ok, muy bien. Y tenemos aquí que los objetivos específicos tienen que ver con acciones de planificación, desarrollo profesional docente y seguimiento y evaluación. Pero entonces la persona en este caso hace un marco teórico y pone administración, luego administración educativa, gestión, tipos y fases, perfil del director, planificación, organización, política educativa, comités educativos. De repente uno puede decir, ay, sí, claro, todo tiene que ver con eso, pero ¿cuáles son los errores que podemos ver en esta estructura, digamos, en ese índice, llamémosle de marco teórico? No hay orden. Estamos hablando de gestión, ya sabemos que estamos hablando de esa administración educativa. No nos vamos a poner a desarrollar teorías de administración general, que no viene al caso. Si estamos hablando de gestión, bueno, estamos hablando de gestión educativa. No vamos a hablar de tipos, de gestión o fases, sino que nos vamos a centrar en lo que corresponde y así sucesivamente. Vean ustedes, si hacemos un reordenamiento, una revisión de los contenidos, podemos hacer algo más acorde con los objetivos que tenemos acá. Entonces tenemos primer tema, administración educativa. Estrategias de gestión pedagógica, porque no estamos hablando de otro tipo de gestión. Y aquí adentro, vamos a hablar de planificación curricular, que lo tenemos aquí. Vamos a hablar de desarrollo profesional, que lo tenemos acá. Y vamos a hablar de seguimiento y evaluación de enseñanza y aprendizaje. Punto. ¿Podemos tener subtítulos ahí? Pues sí. Pero vean ustedes que los objetivos nos pueden orientar sobre cómo estructurar nuestro marco teórico, cuáles son las necesidades teórico-conceptuales que tenemos para construir nuestro marco teórico. Que no les vaya a pasar este tipo de situaciones. Otras recomendaciones. Ok, antes de redactar el marco teórico, hagamos un esqueleto. Seleccionamos el orden de los temas y los subtemas, considerando, como les decía, los objetivos específicos y las variables de análisis que vamos a extraer de todas maneras de estos objetivos. La redacción debe reflejar capacidad de síntesis e integración entre los conceptos. Es lo que les he venido diciendo anteriormente. Si un autor dijo algo muy bonito, muy clarito en una frase, nosotros podemos parafrasearlo, es decir, como hacer alusión a lo que él o ella dijo, siempre y cuando mencionemos que la frase o la idea original es de ese autor. No pasa nada, podemos hacerlo, está bien. Lo importante es que siempre demos el crédito a quien corresponde. Releer de forma recursiva el marco teórico para evitar reiteraciones, agregar o quitar información. En este sentido, les recomiendo mucho, porque a veces uno se mete tanto en el texto y uno redacta, borra, corrige. Dejen el texto y reléanlo al día siguiente, por ejemplo. Déselo a alguien más a leer, porque muchos de los errores que cometemos es porque escribimos a veces como pensamos y no necesariamente eso ayuda a que se entienda con claridad lo que queremos decir. Entonces, redacten.
dejen descansar el documento, dejen descansar su mente para que posteriormente puedan leer con criticidad, con distancia y puedan identificar sus propios errores. Por último, bueno, ojo, un buen marco teórico no es aquel que contiene muchas páginas, sino que trata con profundidad únicamente los aspectos relacionados con el tema y que vincula de manera lógica y coherente los conceptos y las proposiciones existentes en estudios anteriores. No es reunir información, sino también hay que ligarla a interpretar. Menos es más. Nos ha pasado muchas veces que redactamos y tenemos que corregir y nos dicen, no, es que eso está malo, corríjalo. Y entonces, en lugar de revisarle el esqueleto, lo que hacemos es meterle más información y terminamos con un marco teórico gigante. Pero por ser un marco teórico gigante, no es un marco teórico más útil. Entonces, puede ser algo no tan grande, breve, que si tiene los subtemas que se necesitan, no necesita nada más. Pero entonces necesitamos trabajar sobre el esqueleto en primera instancia, considerando nuestros objetivos de investigación. Muy bien, ya para ir concluyendo, vamos a hacer un ejercicio de detectar y consultar. Les invito a ingresar a uno de estos links. Si tienen las personas que puedan usarlo con código de QR, pueden utilizarlo ustedes desde sus casas. Esto es más para ustedes, más que una cuestión interactiva. Cada uno de estos códigos que tienen acá nos llevan a una base de datos diferente, nos ayudan a primero es un video que nos explica cómo hacer este ejercicio de búsqueda de investigación científica. Hace referencia a cómo hacer revisión a través de la base de datos de la UNED, del CIRRED, que es muy amplia. Nos habla sobre cómo podemos utilizar el formato APA, algunas herramientas para la investigación, que esto es un video de YouTube, y es del CINED que nos ayuda a redactar objetivos de investigación. Que bueno, sí es como, en principio ya superamos esa etapa, entonces los que más nos resultan útiles en este momento son estos 4. Entonces recordemos que no todo es googlear información. Las bases de datos de pago que tienen las universidades y a las que tenemos acceso, en el caso de ustedes tienen acceso de la UNED, les va a llevar a datos, a artículos de revistas que no pueden encontrar en otro lugar. Entonces, acostumbrémonos a utilizar esa base de datos. Ahí vamos a encontrar información vigente, pertinente y confiable. Vamos a ver, tenemos un comentario por acá. He visto varias tesis de licenciatura en administración educativa y en varios casos hacen mucho uso de tesis de estudiantes ya graduados. Eso es válido. Bueno, las tesis de personas graduadas sí son otro referente, para eso existen, ¿verdad? Como para utilizarlas como referencia. Pero hacer una tesis con base en otras tesis tampoco es como lo más sano, ¿verdad? Entonces, entre de mayor reconocimiento, sea la información que utilizamos, pues más pura, más consistente va a ser. Se recomienda, de hecho, en este caso, como decir, citado. A veces pasa que tenemos una cita en un texto, pero no es el texto original, sino que es fulano citado por. En esos casos, podemos utilizar la tesis como referente para ver a cuáles autores revisaron, pero la recomendación que les hago es vayan a la fuente original. Siempre busquen las fuentes originales y no se queden con los fragmentos que encuentran en otras tesis, que eso la gente lo hace para ahorrar tiempo, pero realmente no es de mucha utilidad. A veces estamos perdiendo una fuente de información maravillosa solamente por quedarnos con el pedacillo que encontramos en una tesis. Entonces no hagan eso. Ahí se los dejo para que hagan las revisiones. Con mucho gusto, Misael. Bien, igual les queda la grabación y esta presentación para que puedan tener acceso a esta información que tenemos por acá si no lo han podido hacer en este momento. Muy bien. Ahora, ¿cómo realizamos
¿Cómo realizamos una revisión bibliográfica en torno al problema planteado? Ok. Primero recordemos que tenemos en primera instancia la información para crear los antecedentes y el planteamiento del problema. Tenemos que buscar información que nos ayude a comprender lo que se conoce científicamente sobre el tema que nos interesa. A ver, tenemos otra pregunta por acá. ¿Hay link para registrar la asistencia? Sí, Fabiola. Al final de la presentación están los links para la evaluación y el registro de asistencia. Entonces, obtenemos la información para el planteamiento del problema en los antecedentes. Comprendo los alcances y las consecuencias del tema, que es lo que nos va a ayudar en la justificación. Y en un tercer momento comprendo las propiedades conceptuales del tema y sus relaciones. O sea, el ejercicio de revisión teórico que ustedes han hecho hasta el momento para sus antecedentes, para el planteamiento del problema y para la justificación, son útiles y válidos también para hacer la construcción del marco teórico y los objetivos. ¿Ok? Entonces, recuerden que entonces cada ejercicio, si bien podemos utilizar la misma información, va a tener funciones diferentes dependiendo del momento de la construcción del marco teórico que estamos teniendo. En todo caso, acá les dejamos las referencias que hemos utilizado para esta presentación y que puede llevarles también a información que les permita construir sus marcos teóricos. Entonces, ya para terminar, tienen el código QR para hacer la evaluación del taller. Les agradezco encarecidamente que por favor evalúen este taller con el objetivo de hacer mejoras para los próximos talleres y se sientan motivados y motivadas a continuar participando. El segundo link es para registrar la asistencia al taller de hoy. Así que les dejo ahí esta información un minutito para que puedan acceder a los dos links. Entonces, dice que sí pueden poner los links Sí. por ahí en el chat. Bueno, es importante que nos apoyen con la evaluación y sobre todo con asistencia, porque nosotros hacemos, que fue parte también de la insistencia, a todos los estudiantes de TFG se les llamó, Alejandro que está por acá, y también se les invitó reiteradamente por correo, y es esencial que pues aprovecharan el espacio por el esfuerzo que hace la carrera y Flor para facilitar el taller. Ya les va a llegar también a sus correos la información. Agradecerles a todos, ¿verdad, Flor? Y gracias a vos, Flor. Estuvo muy bien el taller, de verdad. Muchas gracias. Un momentito, no se me vayan para poder pasar a través de los mensajes, a través del chat, los links para que puedan anotar su participación y para que puedan hacer la evaluación. Ok, aquí el primero que les estoy compartiendo es el de evaluación del taller. Ahí para que vayan haciendo la evaluación. Y el segundo que les voy a compartir es el de asistencia. Un momento. Que tengo. Ok. Ahí está. Este segundo link es para que puedan anotarse en la lista de asistencia. Dilana, con muchísimo gusto. Muchísimas gracias a todos y todas que han participado el día de hoy. Pierdan el miedo. Ojalá pues, se animen a participar en los próximos talleres que vamos a hacer. Esa pregunta correspondía a otro taller, entonces no le hagan caso, nada más continúen contestando las preguntas. Si ponen no aplica, por favor. Buenísimo. ¿Alguna otra cosa? Si no, agradecerles la presencia, a Olman todos los aportes que nos brindó el día de hoy y que nos han permitido enriquecer el taller el día de hoy. Gracias a usted, Gretel, también. Muy buenas noches. Y procedo a cerrar la sesión. Muchísimas gracias por todo y que estén muy bien. Estamos en contacto.